Amados hermanos, amigos, un feliz día para todos. Queremos retomar hoy nuevamente la reconquista de la salud y cómo cuidarla, cómo preservarla, porque es necesario y es indispensable que nosotros siempre estemos conscientes de las cosas que se están dando en cuanto a la salud física, mental y espiritual. La Biblia tiene una combinación de lo que es la salud corporal y la salud espiritual. Pero quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana, en el libro de Proverbios, capítulo 25 y el versículo 11. Vean qué interesante. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Nosotros podemos hablar mucho tiempo en estos días sobre lo que es la salud, las frutas, como ustedes sabrán, una de las principales para comer, nutrir el organismo, y también la salud física es la manzana. Por eso aquí el proverbista está haciendo una alusión y está haciendo una referencia también en cuanto a la manzana que tiene figura de oro y dice que como la plata es el dicho como conviene de aquellos que alimentan su cuerpo y su alma en su espíritu de la salud. Por eso se toma como base principal en la Biblia. Hay dos textos muy bonitos en la Biblia que ya mencionamos, y el otro está también en Cantares. Cuando hacemos un desglose de lo que es la alimentación en cuanto a las frutas, recordemos lo que dice Génesis 1:21 también, ¿verdad? Todos los árboles frutales tienen propiedades que nutren el organismo, pero solamente a manera de introducción queremos mencionar lo que dice este texto, porque la manzana dichas como conviene, que es como color oro, y la plata también lo menciona, que son metales muy significativos, así es también esta preciosa fruta, y por lo tanto ella lo que nos quiere indicar es que debemos hablar de salvación, debemos hablar de salud también, que es una combinación de las dos cosas. Necesitamos entonces vitamina para el alma, ¿sí? Y la vitamina para el alma la encontramos en la salud física y también espiritual. Por eso necesitamos nutrirnos. Si no nos nutrimos, nos vamos a enfermar, vamos a estar raquíticos posiblemente, extremadamente enfermos. Por eso hablamos de medicina natural. La Biblia habla de medicina natural, no habla de fármacos. Recordemos que la palabra farmacia, ¿sí? Fue después de la palabra farmacón, que significa hierba que cura en el hebreo, en el griego. Hierba que cura es farmacón, pero el mundo se nos adelantó y nos robó la propiedad de esa palabra y puso ahora farmacia, y en la farmacia por lo general no se vende hierbas o frutas ni nada por el estilo, todo es una combinación de sustancias químicas, ¿ya? Que pueden ser muchas veces nocivas para la salud. Por eso nosotros tenemos que estar en la jugada, tenemos que estar adelante de todos los conceptos que el mundo trae, porque si no nos roban siempre la delantera y nos vamos a quedar rezagados, ¿ya? Por lo tanto, en el libro de Jeremías, volviendo al Antiguo Testamento, Jeremías, uno de los grandes profetas del Señor, capítulo 33, quiero que leamos en esta ocasión, y el versículo es el número 36:6, y dice así:
yo les traeré, dice el Señor, sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La medicina natural, la sanidad que Dios quiere darnos a través de las Sagradas Escrituras, nos proporciona una gran serie de beneficios para nosotros que a su vez nos va a traer, dice la Biblia, paz. Cuando nosotros tenemos una alimentación adecuada, vamos a tener paz, vamos a tener calma, ¿sí? Y a su vez es la gran verdad que Dios nos está refiriendo a través de su palabra. Y aquí por medio del profeta dice, yo traeré sanidad. Dios lo que promete siempre lo va a cumplir y tenemos todos los elementos suficientes, necesarios para poder practicar la medicina natural y además de ser curados. Hay veces le hablamos a las personas y le decimos, tómese un té tan sencillo, un té de ortiga. A veces no lo conocen, a veces dicen, uy, pero eso pica. Bueno, pica sobre la piel externamente, ¿ya? Porque el mismo magnesio que tenemos en la piel no es el mismo o la misma sustancia de magnesio que tenemos también en las glándulas salivales, ya en la lengua principalmente. Pero bien, ayer me decía una hermana de la iglesia y me decía, pero, uy, yo conozco esa planta y eso abunda por aquí. Y me dice, ¿y para qué sirve? ¿Qué tiene? Digo, hermana, nosotros como el pueblo de Dios de los últimos tiempos tenemos que estar empapados, tenemos que saber todos los productos, la gran parte necesaria para poder curar y contrarrestar muchas enfermedades. Y le fui mencionando, la ortiga es la reina de las plantas, tiene calcio, tiene magnesio, tiene sodio, azufre, silicio y magnesio, cualquier gran cantidad. Y hemos visto y hemos tenido experiencia también a lo largo de el proceso de asistir a los enfermos en muchas ocasiones, y la ortiga ha dado resultados fabulosos, ya excelentes. Inclusive hoy lo tenemos en las macrobióticas también en cápsulas. No necesitamos quizá ir a arrancarla y procesarla y tomarla tampoco, hacer mucha, porque ya nos los traen como quien dice plato servido a la mesa, a nuestro alcance. Y por lo tanto la ortiga forma parte del suelo, de la tierra, y recordemos que estamos hablando que el hombre sacará el pan de la tierra, y esa es una de las tantas, ¿ya? Porque las plantas que dice Génesis 1:29, y los árboles frutales, y todo lo que produce la tierra, y la ortiga es una de ellas, y como ya les dije, hay aproximadamente unas 17 clases de ortiga, y por eso el Señor nos recomienda aquí que va a ser medicina también. Cuando investigamos la naturaleza, que formamos parte de ella, también podemos utilizarla para prevenir. Es mejor prevenir antes que lamentar. Pero bien, igual, si aún estamos enfermos, estamos a tiempo, solamente tenemos que despertar en nosotros el interés de querer utilizar estos productos tan sencillos y que muchas veces no cuesta nada. Es solo de ir al potrero, ir al monte, ¿ya? Y arrancar estas plantas que son curativas. Pues quiero que leamos también en el libro de Gálatas, porque como nos traerá paz, ¿sí? Y es verdad, y beneficios para nuestro cuerpo, Gálatas 5 y el versículo 22 también refiere lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, lo que venía diciendo el profeta Isaías también. ¿Qué más dice? Paz, paciencia, benignidad, ¿qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que la salud también tiene que ver con el estado de ánimo de la persona. Si nosotros consumimos productos
que alteran el sistema nervioso. Entonces, la contraparte de lo que dice este texto bíblico, el anterior, vamos a sufrir de envidias, contiendas, celos, pleitos, iras, divisiones, borracheras, y un montón de cosas. Pero cuando nosotros sabemos cómo alimentarnos, no habrá ningún problema, porque el estado de ánimo estará en un estado bastante favorable, ¿sí? Y vamos a nutrir todo nuestro organismo y estaremos en completa y en plena paz con nosotros mismos. Hay veces la gente dice, pero ese señor es tranquilo, pero esa muchacha no mata una mosca, ¿ya? Si tuviéramos nosotros la capacidad de saber que estos son secretos de éxito de la salud, porque nosotros, ¿cómo mantenemos la salud? Pues simplemente cuando comemos, consumimos y tenemos una interrelación con Dios bastante buena. Pues bien, esos son los consejos que necesitamos vitaminar el alma, vitaminas también que es una de las tantas, la fe. Ya lo mencionamos en el libro de Gálatas. Y una de ellas es la fe, la bondad, la mansedumbre, la paz, que tanto nos hace falta. La necesitamos para nuestro bienestar físico y emocional y espiritual también. En el libro de San Lucas, quiero que busquemos este versículo, capítulo 5 de San Lucas. 5 y el versículo es el 31. Y dice así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos hoy podemos decir con sinceridad, estamos enfermos? Creo que nadie diría lo contrario. Alguna dolencia siempre tenemos encima y a veces no sabemos cómo quitarla. Y eso nos aflige, nos angustia muchas veces y nos baja las pilas, pero estamos viendo los consejos que el Señor nos está refiriendo a través de la Biblia, cómo podemos contrarrestar, cómo podemos disminuir esta problemática que nos aqueja a diario a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, el Señor hizo esa observación porque los fariseos pretendían que ellos no solo lo sabían todo, sino que eran santos y que eran perfectos y que no tenían necesidad de nada. Pero Jesús fue tan enfático y fue tan claro, y por eso les dijo y los reprendió también: los que están sanos, que eso era imposible, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, alguien dice, de algo tenemos que sufrir siempre. Y es verdad, mientras vivimos bajo este techo, que es este cielo que nos ampara a nosotros y nos cubre, también está viciado, está malogrado. Hay bacterias, hay virus y hay cuantas enfermedades, pero Jesús nos está dando aquí la clave, que nosotros tenemos ahora la necesidad de tener un encuentro con Cristo, ¿sí? Necesitamos un encuentro con el Divino Maestro, con el médico por excelencia, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos acudir a Él, porque Él tiene el remedio principal y es vitamina para el alma, como mencionamos anteriormente. Y luego cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor nos va a proporcionar todo lo que haga falta, todo lo necesario. Jesús fue tan interesante que donde Él caminaba, donde Él acudía, encontraba siempre personas necesitadas. Y uno de los casos típicos, vamos a buscar en el libro de
San Marcos, un momentito. San Marcos, capítulo 3. Vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 3, y el versículo 10. 3:10. Y dice así: pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Qué interesante. No era solo enfermedades común y corriente. Dice la Biblia, plagas. Y una plaga es algo bastante tedioso. Es algo bastante desespera, ¿sí? Y por lo tanto incomodaba en cierto grado a aquellas personas que ellos buscaban la forma. Muchos ni lo conocían, solo habían oído hablar de él. Y dice la Biblia, como había sanado a muchos, dice que todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Por lo menos solo tocarlo, ¿sí? Imagínense, sin necesidad de pedir otro remedio, otra medicina más. Nosotros necesitamos tocar a Jesús también, conocerle día a día, diariamente. Y al tocar a Jesús, Él lo va a sentir y se va a regresar, se va a devolver para, no sé si saludarnos o para preguntarnos qué ocupas o qué necesitas. Pero lo cierto es que ya Él lo sabe todo. Jesús escudriña la mente y el corazón. Y Jesús, cuando se enfocaba con aquellos penitentes y los miraba fijamente a los ojos, ya Él sabía, ya Él podía descubrir cuál era su mal, sin necesidad de preguntarle qué tiene. Pero al tocarlo, muchos también eran sanados instantáneamente. Si hoy tú te atreves a tocar a Jesús, no sé a dónde lo vas a ver, dónde lo vas a encontrar, pero si tú tienes fe, que es una de las grandes vitaminas para el alma, si tú tienes fe como estos penitentes, hombres y mujeres, posiblemente algunos niños también, y esa era la respuesta que Jesús quería inculcar en los hombres de aquel entonces y también en nosotros que alcanzamos los últimos tiempos, para ser también curados, para ser sanados, porque Él es la medicina principal. Él tiene el remedio necesario para cualquier tipo de enfermedad. No hay ninguna que se le atraviesa a Cristo y no vemos resultados. Vamos a ver el libro de Job, que nos dice el patriarca. Job, capítulo 2, vamos a buscar. Es un tema y un caso en particular también conocido. Capítulo 2 de Job, y leemos el versículo 7. Y había... estoy en Esther, es Job, perdón. 2:7 de Job, aquí está. Y dice así: salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás también nos pide a nosotros para sacudirnos. Nos pide para zarandearnos. Nos pide para azarearnos, desesperarnos. Pero le pidió permiso a Dios. ¿Ya? Yo no sé si en el caso de nosotros pide permiso o no. Pero lo cierto es que Él también pone su mano, nos quiere tocar, pero para derrumbarnos, para enfermarnos. Y son las cosas que a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué me pasó? Estoy comiendo bien, estoy aquí. También tenemos que ser probados y el enemigo de Dios
y el enemigo más grande que nosotros también tenemos, que es el archienemigo del Señor, dice que lo tocó a Job, dice, lo hirió con una llaga maligna. Y al hablar de una plaga maligna, tenía que ser algo casi incurable, imposible para los hombres, como un cáncer, por decirles algo, o una úlcera crónica. Pero le tocó su piel, dice aquí, ¿sí? En otra versión dice sarna también, que fue una sarna. Y sigue el relato que Job no hallaba qué hacer. Seguramente él tenía mucha noción de lo que eran los productos naturales que la tierra produce, pero nada le servía. Y sigue la historia que con tiesto de barro seco, él se rascaba y entre más se rascaba, más se rompía la piel y sangraba y le dolía también. Estaba totalmente abrumado. Job estaba al borde de la locura, de la desesperación, pero se acordó de algo. Se acordó que el Señor siempre a través de su palabra tenía instrucciones, tenía verdades que declarar, y él se acordó, y él ni lerdo ni perezoso, tuvo paciencia, bendijo a Dios, tuvo fe, ¿sí? Y Job fue restablecido nuevamente su estado corporal, su estado físico, porque la fe no la perdió. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener cuando tenemos alguna enfermedad, postrados del maligno o una llaga, podrida llaga, desde los pies hasta la cabeza, pero acordémonos que Cristo es el remedio, Cristo es la medicina. La medicina natural es un suplemento, es un complemento, porque el Señor quiere que tengamos fe, pero que también quiere ver acción en nosotros, el interés, la preocupación de que nosotros también nos ayudemos a nosotros mismos, extendiendo la mano y buscando la medicina correcta, la necesaria para poder encontrar entonces alivio y esperanza. El Señor nos da todas las pautas necesarias y si nosotros actuamos, Él también nos va a bendecir, nos va a favorecer. Pero si estamos sentados y cruzados de brazos, eso no es fe. La fe es acción. Dice la Biblia, fe sin obras es muerta y por lo tanto tenemos nosotros como estos enfermos y por eso decía un refrán por ahí que dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿ya? Y el que tiene necesidad de médico porque está enfermo, lo busca al doctor. Y Cristo es nuestro doctor por excelencia. Así que vamos a ver lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, también, que es muy bonito el verso, capítulo 5 de Juan, ¿sí? Y el versículo es el 6, 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús mismo lo vio a este hombre. Tenía 38 años de estar postrado. Y este paralítico de Betesda, dice la historia, si seguimos el relato, todos los años había un ángel que venía y removía el agua, el estanque. Pero había muchos otros enfermos que sí podían caminar, sí podían correr, aunque a duras penas, pero este no se podía mover. Y cuando él trataba e intentaba de acercarse, ya se le había adelantado muchos. Uno era sanado una vez al año en ese estanque de Betesda, pero tuvo un encuentro con la vida. Jesús se le apareció y lo vio postrado. Y seguramente había pasado el año anterior también y lo había visto igual. Pero Jesús dice, ¿sabe qué?
este hombre me necesita. Así como tú y yo lo necesitamos también a él. Y este hombre Jesús viene ahora y le dice, hombre, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te sane? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me lleve, quien me meta ahí. Jesús le dijo, no te preocupes, tranquilo. ¿Ya? Y según dice la Biblia, era sábado también, el día de guardar, el día del Señor. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. Y en el día sábado también podemos recibir ayuda divina, podemos recibir también sanidad, medicina, que es Cristo Jesús. Por eso venimos a la iglesia en sábado, porque sentimos la necesidad y un vivo deseo también de tener un encuentro con Jesús, un encuentro con la vida. Por eso muchas veces cuando venimos a la iglesia, tristes, abatidos, desconsolados, queremos escuchar de los sermones, de los predicadores, palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de vida, que salte para vida. Y salimos satisfechos, salimos llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Por eso los sábados cuando venimos a la iglesia debemos venir con interés, porque ese día el Señor quiere dar doble porción de su Santo Espíritu para curar cualquier enfermedad. Y este paralítico, Jesús no vaciló y no le digo, bueno, vete allá a la farmacia o vete allá donde el médico Lucas y tómate este remedio. No. Al instante le dijo el Señor Jesús, levántate, toma tu lecho tú mismo y anda, vete. Pero siempre al final Jesús hacía la observación también. Pero eso sí, anda, vete y no peques más. Qué interesante, ¿ya? Esa era la respuesta al final para concientizar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando somos curados, no volvamos a las joyas o a las ollas de Egipto nuevamente, como dijimos un día de estos, nos acordamos de las ollas de Egipto, ¿ya? Del pescado que comíamos de balde, y lloraban ante el oído de Jehová y de Moisés. Y ya saben el relato, que se encendió la furia por la codicia de ellos y comieron carne, y esa fue la consecuencia de su fracaso. ¿Ya? Por eso es interesante que nosotros podamos resolver con estos consejos de la palabra de Dios. 38 años de nacimiento, algún problema genético tenía su madre o su padre, nació así, no era el culpable de las circunstancias de la vida, pero con todo y eso, Jesús hizo notorio, hizo públicamente también la sanidad, la salud de este pobre penitente, y se levantó. Y ya, claro está, vino el cuestionamiento, y te curó en sábado, ¿y quién era? ¿Y cómo se llama? ¿Y quién es? ¿Y de dónde vino? Este paralítico dice, hombre, yo no sé quién es, ni de dónde vino, yo solo sé que Él me curó. Aleluya. ¿Ya? Gloria al Señor. Jesús quiere sanarte a ti, quiere sanarme a mí, quiere sanar al mundo entero si fuera posible, pero no todos son los que acuden a su llamado. Por eso que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El yugo es muy pesado y la carga también muy difícil de llevar, pero Él dice, yo la puedo llevar por ti, no te preocupes, ya yo pasé por ahí, tengo la experiencia, solamente clama a mí y yo te responderé. Pero bien, vamos a ver lo que dice para confirmar lo que estamos viendo en el libro de Isaías, capítulo 1, porque esto es una realidad que desde que el pecado entró en el mundo por uno y así pasó a todos,
estamos, como quien dice, caídos, ¿sí? Caídos. 1 y el versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cristo quiere rescatarnos de esta situación tan difícil, de esta problemática, porque toda cabeza está enferma. No hay sanidad en nosotros. Pero vimos la clave en Jeremías 33:6, que Cristo es la medicina, ¿ya? Y Él nos va a curar. Y si nosotros acudimos a Él, vamos a ver resultados positivos. Entonces, de lo que es la sanidad. Y luego dice también el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y quiero leer un versículo más en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15, que es un texto contundente. 15:26, prestemos atención al texto, al verso, y dice así el 26, les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bendito sea el nombre de Dios, que nos da a nosotros también el remedio, la solución. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. No podemos violentar las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Leímos donde dice que el que destruya el templo de Dios, Dios destruirá al tal, el cual no nos pertenece, porque somos templo del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos dé su gracia y nos ayude para que podamos tener en cuenta estos textos bíblicos que son muy poderosos, para que veamos la parte física y veamos también la parte espiritual. Es mi sincero deseo en el nombre de Jesús. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Dios, Padre nuestro, que estás en tu trono de gloria. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por estos consejos de salud que nos estás dando en este día, para que podamos tener conciencia de la mala forma de comer y de vivir muchas veces, y por eso nos acarreamos nosotros mismos nuestro propio mal, pero Jesús es nuestro sanador. Y si guardamos sus mandamientos, que es legal, ¿sí? Y tenemos la fe en Jesús, tendremos vitamina suficiente para el alma por la fe que es en Jesús, en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, darnos de tu Santo Espíritu y que cada día, al comprender las Escrituras, podamos practicarla y también enseñar a otros que están sumidos en la maldad y en la enfermedad, que es lo que los está arruinando. Conforme a tu voluntad, gracias, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.